hermanos, en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23. La población de la iglesia, de los dos hermanos que hay allí, es bien diversa. Hay hermanos boyacenses, hay hermanos santanderianos y hay hermanos llaneros. Ahí venían también unos saludos de los hermanos, pero entonces se los doy yo aquí, que muchas saludes, que a los hermanos de Medellín. Yo les he mostrado fotos de las congregaciones de acá y ellos se emocionan, se ponen muy contentos. Y es bonito uno ver, hermano, gente de otras culturas, de otros lugares también adorando a Dios. Así como uno ha crecido en este ambiente de adoración, y verlos a ellos también allá adorando al Señor es algo que toca la vida de uno y que es algo grande y bonito. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, el versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar una vez más, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por esta porción y que Dios nos hable en esta hora. Qué bueno que los amigos, las visitas que hay en esta oportunidad, personas que aún no son bautizadas, qué bueno que vayan pensando en entregarle la vida al Señor, porque es lo mejor que uno puede hacer. Es el mejor negocio que uno puede cerrar en la vida, arreglar la vida con Dios y entregarle la vida al Señor. Oremos a Dios. Soberano Dios y Padre celestial, estamos invocando tu santo nombre, maravilloso Dios. Gracias por esta oportunidad tan grande, Rey de la Gloria. Gracias por esta bendición que nos concedes para invocarte, oh Rey de la Gloria, y también para escuchar tu palabra santa, maravilloso Dios. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es poderosa, maravilloso Dios. Rogamos que hables a nuestro corazón y hables al corazón de aquellas personas que han venido con sinceridad a buscarte y necesitan que tú impactes su vida de una manera especial, maravilloso Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Siéntense, por favor. Y vamos entonces a meditar un poco en la palabra del Señor. Yo quiero hablar un poco, hermanos, aprovechando que hay personas aquí que aún no son bautizadas, que vienen asistiendo. Yo quisiera ver la mano levantada de cuántas visitas hay en este lugar, personas que aún no son bautizadas en el nombre de Jesús. Levante su mano en alto. Pero estoy seguro de que están en este lugar porque tienen ese deseo de seguir buscando del Señor, ¿cierto? Porque Dios ha venido tratando con cada uno de ustedes. Yo quiero compartirles en esta hora un mensaje referente a un problema que ha tenido la humanidad a través de muchos años, como lo es el pecado. Hablar sobre lo que es el pecado y ver una perspectiva bíblica del pecado y cuál es su solución, y mirar en la palabra de Dios un trasfondo sobre esto. Amén. Hermano, cuando uno habla de el pecado, hay muchas personas que no ven la necesidad de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque no ven la seriedad y no dimensionan la magnitud y las consecuencias que tiene el pecado. Por esa razón no ven la necesidad de la salvación, porque no ven tampoco la seriedad y las consecuencias del pecado. Hay muchas personas que en algún momento pueden pensar que el camino que llevan o la situación en la que se encuentran es la correcta, que van por el camino correcto, por el camino que es, o que no necesitan tanto de Dios porque no es tan necesario tanta cosa como se dice. Pero razón tendría el proverbista cuando dijo que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. El hombre puede estar caminando tranquilo y puede estar pensando que todo está muy bien, que no está pasando nada, pero resulta que lo espera al final es un abismo del cual jamás podrá salir. Pero gracias a Dios, Dios nos envía su palabra para que nosotros entendamos que el pecado tiene unas consecuencias serias y que por esa razón es importante encontrarnos con el Señor y que Él nos dé la salvación.
al ver que nosotros tenemos una búsqueda sincera por Él y que queremos acercarnos a su propósito. Gloria a Dios. Cuando hablamos, hermanos, acerca entonces de lo que es el pecado, la Biblia dice en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 3 y el versículo 23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir que este problema es un problema universal, es un problema que afecta a toda la humanidad, el pecado, porque todos están destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero gracias a Dios, nosotros que hoy estamos en la iglesia, aunque en otro tiempo éramos pecadores, un día nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, nos convertimos, nos hicimos bautizar y entregamos nuestra vida a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Y también es lo que Dios quiere con todas las personas que están en ese proceso. Hermano, hablar del pecado desde la perspectiva bíblica, hemos escuchado muchas enseñanzas sobre esto, pero yo hoy quiero mirar el pecado en base a esa expresión griega que conocemos como hamartía, que es proveniente de una raíz griega antigua y que la define al pecado como fallar al blanco o como errar al blanco. Y me parecía interesante, hermano, mirar esto porque el apóstol Pablo en muchas ocasiones, en las cartas que escribió y haciendo referencia a una diversidad de temas, empleó muchos términos alusivos al contexto en el que escribió. Y por ejemplo, cuando se habla del pecado como errar al blanco, el apóstol Pablo en muchas ocasiones utilizó expresiones referentes a Juegos Olímpicos o al contexto deportivo de la época, o a las olimpiadas hechas en la época, en aquel entonces. Si usted mira la palabra de Dios, el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 9 de esa carta, en el versículo 24, y mencionó 3 palabras allí. Utilizó la palabra estadio, utilizó la palabra correr y utilizó la palabra premio. Escribiéndole a los filipenses en el capítulo 13 y el versículo 14, el apóstol Pablo utilizó la palabra meta y utilizó la palabra premio también. Todas estas palabras que estamos viendo se encierran bajo ese contexto de los olímpicos, una figura más deportiva. En la segunda carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3 del 7 al 8, el apóstol Pablo habla de una batalla, habla de una carrera, habla de una corona y habla de un juez. Y en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 5, el apóstol Pablo habla de una lucha, habla de unos atletas y habla de gente coronada. Todas esas figuras que utiliza el apóstol Pablo en ese contexto se refieren a figuras olímpicas o a los Juegos Olímpicos de la época. Y la palabra hamartía define a errar en el blanco como la acción de un arquero que lanza una saeta y que cuando no daba la saeta en el blanco, sino que caía antes, había pecado porque estaba errando al blanco. Digamos gloria a Dios. Entonces estas figuras que estamos viendo se desarrollan dentro de las competencias olímpicas y hamartía, esta palabra, errar al blanco, entonces nos muestra y nos da un significado de cómo el arquero no hacía llegar la saeta hasta el arco, y esto significa no llegar a la voluntad de Dios, y esto significa no hacer la voluntad de Dios. De esta figura antigua se desprenden otras 3 formas de pecado. La primera es la que estamos mirando, que es no dar en el blanco. Cuando el arquero lanzaba la saeta y la saeta no alcanzaba a dar en el blanco, el juez le dictaminaba pecado porque había errado en el blanco. Esa es la primera. Es decir, es cuando el hombre no hace la voluntad de Dios, no llega a hacer la voluntad de Dios. Y de eso es lo que habla el apóstol Pablo cuando dice que por cuanto todos pecaron, es decir, ningún hombre en la historia pudo dar en el blanco, es decir, hacer la voluntad de Dios. Solamente ha habido uno en la historia que ha dado en el blanco, el Señor Jesucristo.
porque en él no hubo pecado y él no erró al blanco, él dio en el blanco. Alabanzas al nombre del Señor. Esta es la primera figura. La segunda figura es la transgresión. Y la transgresión es cuando el arquero lanzaba la saeta y la saeta sobrepasaba el arco. Es decir, esto representa cuando se sobrepasan o se traspasan los límites de la voluntad de Dios. De ahí se desprende la palabra transgresión. Transgresión también en la Biblia, hablando de esto, cuando se incumple la ley de Dios hay una transgresión porque se están sobrepasando unos límites de algo que Dios ha establecido. Amén. En 1 Timoteo el capítulo 2 y el versículo 14, hablando de Adán y Eva, a Eva el apóstol Pablo, hablando acerca de lo que pasó con ellos, habla de que el acto que Eva cometió fue transgresión, porque ellos tenían un límite, ellos tenían un lugar hasta donde podían llegar, ellos tenían un límite y ellos sobrepasaron el límite establecido y se generó una transgresión. Entonces esto es lo que se conoce como la transgresión, también traspasar los límites de la voluntad de Dios. Y tenemos la figura de la injusticia y la iniquidad. Esto estaba representado cuando el arquero lanzaba la saeta y la saeta se iba totalmente desviada al arco y no pasaba ni cerca siquiera. Esto representa el ir del hombre por su propio camino en vez del de Dios. Y de eso precisamente el profeta Isaías dijo unas palabras en el libro que escribe en el capítulo 53 y en el versículo 6, cuando él dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se fue por su camino, cada cual se apartó por el camino por el que quiso. Hubo injusticia y hubo iniquidad porque cada cual se apartó por su camino. Entonces, hermanos, estas tres figuras son tomadas del griego antiguo y de las figuras que tomó Pablo porque dio otras enseñanzas, como le mencioné en esos textos. Ahí hay figuras de esos Juegos Olímpicos y que seguramente Pablo de esas competencias olímpicas tomó referencia para hablar, porque en otros temas, por ejemplo, hablando acerca de nuestro propósito, él habla de meta, de luchar, de batalla, todo eso que le mencionaba. Amén. Entonces, hay otro punto aquí que hay que mirar. Cuando nosotros hablamos de pecado, en muchas ocasiones hemos pensado, y no sé si los amigos que me escuchan y aún los hermanos, hemos pensado que el pecado solamente está ligado a hacer. Hemos pensado que pecar es solamente hacer algo. Pero existen dos variables en lo que es el pecado, porque hay pecado por comisión y hay pecado por omisión. El pecado por comisión es hacer lo que Dios dice que no hay que hacer. Si usted mira la palabra de Dios en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta, el capítulo 6 y el versículo 9, dice la palabra de Dios allí. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 6 y el versículo 9. Primera a los Corintios capítulo 6 y el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Escuche esa palabra muy bien. No erréis, no falléis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí hay un listado grande de lo que es la comisión. Oiga, escuche bien, la comisión de lo que Dios dice no hacer. Pero se puede pecar por comisión cuando yo hago lo que Dios dice que no hay que hacer. Pero peco por omisión cuando no hago lo que Dios dice que hay que hacer. Entonces, están esas dos variables para que las tengamos en cuenta. Por comisión, cuando el hombre hace lo que Dios dice que no se puede hacer. Y por omisión, cuando el hombre no hace lo que Dios dice que debe de hacer. En Santiago capítulo 4, el versículo 16, explica muy claro ese texto eso. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque está omitiendo lo que Dios está diciendo. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. En otras palabras, hermanos, amigos, nosotros no solamente vamos a ser juzgados por lo que hacemos, sino que también vamos a ser juzgados por lo que no hacemos. Entonces, para ser justo hay que hacer lo bueno y evitar hacer lo malo.
Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, de ahí se desprende también mucho la idea de la gente cuando dice, no es que yo como estoy bien, es que yo tengo a Dios en mi corazón, es que yo tengo a Dios en mi corazón, pero Dios no me priva de hacer otras cosas. Pero yo tengo una frase para que usted la recuerde y usted la guarde en su corazón. Y es que usted no va a poder tener a Dios en la sala de su corazón si al mismo tiempo tiene al diablo en el sótano de sus pensamientos. Si Dios de verdad va a estar en su casa, va a estar en su mente y en su corazón, Él va a llenar totalmente ese lugar y ese espacio. Eso no se vale de que Dios por un lado y tengo otras cosas también. Dios, estoy seguro, quiere habitar completamente todo su ser, todo su ser. Pero no se puede tener a Dios en la sala y al diablo en el sótano. Dios quiere habitar en toda la casa. Digamos gloria a Dios. Esto es un problema, hermanos, serio, amigos, que hemos tenido por mucho tiempo. Y esto tiene un origen. ¿Y esto cómo ocurre? ¿Cómo se efectúa esto de lo que estamos hablando? ¿Cómo ocurre el pecado? Lo primero, según Santiago capítulo 1, el versículo 14 al 16, lo primero que se da es el deseo de pecar. Y sentir el deseo de pecar no es malo, porque el deseo de pecar está dentro de la concupiscencia. Vamos a mirar Santiago capítulo 1, versículo 14 y 16. Mira lo que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Eso es un deseo. Entonces lo primero, esto es un proceso, el proceso del pecado. Mire, lo primero que viene es el deseo. Ahí es donde el hombre debe ser fuerte y resistir. Y ojalá, hermanos, también esto nosotros lo tomemos, porque a veces hemos comprado la idea de que cuando se habla de pecado del evangelio es solamente para los que no se han convertido, y esto también es tocante a nosotros. Oiga, porque el pecado, Dios nos libre, pero está a las puertas y que nos tenemos que guardar. Entonces lo primero que se da es el deseo. Cada uno es atraído, lo que estamos leyendo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo primero que está es el deseo de pecar. Luego viene ceder ante el deseo de pecar. Versículo 15, por favor, dice la palabra de Dios, el ceder ante ese deseo. Mire lo que dice: entonces la concupiscencia después que ha concebido es ceder ante el deseo. Cuando se cede ante el deseo, se peca. Dice la palabra de Dios, da a luz el pecado. Y cuando se peca, se genera la muerte espiritual. Dice la última parte, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así que sentir el deseo de pecar es algo a lo cual todos estamos expuestos. Pero ya lo que nosotros no podemos permitir es ceder ante ese deseo, sino que debe ser Dios, debe ser el Señor el que esté en nuestra vida. Por eso predicamos tanto de esto, por eso hablamos tanto de esto, porque en el momento en el que el Señor sea el primero en la vida de alguien, y el momento en el que el Señor sea quien dirija la vida de alguien, y el momento en el que el Señor sea el guía de alguien, pueden venir los deseos, pero cuando hay una persona que tiene un guía, un tutor, alguien que lo instruye, Él le está mostrando el camino por el cual debe andar, y sabe que no se va a desviar y sabe que va a seguir a la meta. Alabanzas al nombre del Señor. Todo esto entonces, mire cómo hace referencia al pecado y a esa problemática que hay. Vaya pensando, hermanos, que no se trata solamente de lo que yo hago. Uy, es que, hermanos, yo no hago esto. Amigo, no es que yo no mato, yo no robo. Es que no es solamente por hacer, es que es por no hacer. Porque usted dirá, es que yo no mato, yo no robo, yo no hago aquello, yo no hago lo otro, yo estoy bien con Dios. Pero no estás haciendo lo que Dios dice y estás omitiendo. ¿Y sabe qué dice Dios? Mire lo que dijo el Señor en el Evangelio según San Marcos. Dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Implica una acción en el que el hombre debe hacer lo que Dios dice, y por ende, si no hace lo que Dios dice, le es pecado. Es tan grave esto que el hecho de yo negarme a arrepentirme me convierte en pecador, porque peco por omisión, porque no estoy haciendo lo que Dios dice que hay que hacer.
Vaya pensando, querido amigo, la gran necesidad que tenemos de arrepentirnos, de convertirnos al Señor, porque seguramente palabra has tenido de parte de Dios por mucho tiempo y por muchos años, pero Dios es tan bueno que nos sigue hablando al corazón, y Dios es tan bueno que lo sigue trayendo a usted a este lugar, porque lo quiere salvar, ¿cierto que sí, iglesia? Porque tiene propósitos grandes con la vida del hombre. Alabanzas al nombre del Señor. En muchas ocasiones, hermanos, en base a este tema que estamos tratando, hay que entender algo. Estamos hablando aquí acerca de cómo ocurre el pecado y cómo se va generando. Nosotros en muchas ocasiones hemos pensado que, voy a poner un ejemplo, uno piensa que en ocasiones una persona es pecador porque se emborracha, o una persona, bueno, sí, digamos, pongamos ejemplo, uno piensa que una persona es pecador porque se emborracha, pero es al contrario, se emborracha porque es pecador. Es las dos cosas que usted, la estamos haciendo para que usted las vaya relacionando, la comisión y la omisión. Una persona no es pecador porque se emborrachó porque es un pecador. Porque el Hijo de Dios en algún momento va a tener a la puerta el deseo, en algún momento va a tener a la puerta la necesidad, pero el Hijo de Dios tiene una ventaja grande que le da el Señor a todos los que creen en Él. Cuando el hombre cree en el Señor y cuando el hombre acepta al Señor, el Señor se convierte en el que guía, se convierte en su tutor, se convierte en el que instruye. ¿Y sabe qué hace Dios? Ya Dios nos ayuda y no nos empieza a dejar fallar al blanco. Ya Dios, el Señor, se convierte en el blanco de uno. Y cada vez que nosotros posiblemente vamos a errarle al blanco, el Señor es el que nos ayuda para que nosotros demos en el blanco, para que nosotros nos encaminemos y demos a la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios, porque no dar en el blanco es no hacer la voluntad de Dios, pero dar en el blanco es hacer la voluntad de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que yo le quiero decir a todos mis amigos que me escuchan en esta oportunidad, hubo uno que dio en el blanco. Hubo uno en quien no se halló pecado, que fue Jesucristo. ¿Sabe por qué no se halló pecado en él? Porque su padre no era José, porque su padre era el Espíritu Santo, el cual había engendrado en María, y tenía una sangre pura. Esa sangre era la más pura y la más limpia porque no era de ningún hombre. Y él vino a hacer justicia, y como él era justo, aún nosotros siendo injustos, él era justo y nosotros injustos. Para que nosotros fuéramos justos, ¿él qué hizo? Él vino e imputó su justicia a nosotros para que nosotros fuésemos justos por lo que él hizo en el sacrificio en la cruz del Calvario, para destruir de una vez por todas el pecado que tenía al hombre atado y lo tenía sentenciado a una condena. Lo que estamos leyendo, porque la paga del pecado es la muerte. Lo que le espera al hombre en el pecado es la muerte. Pero hay unas noticias hoy tan grandes, y es que hay una dádiva especial de parte de Dios, y es la vida eterna. Alabanzas a Dios. Para todo aquel que se acerca a Él, Dios está regalando vida eterna. Dios ha derramado su gracia, amigo. Y el hecho de que Dios haya derramado su gracia implica dos cosas: que Dios por su gracia nos está dando lo que no nos merecemos, que es la salvación. Dios por su gracia nos está dando lo que no nos merecemos, que es la salvación. Y a la vez nos está dando lo que no nos está dando lo que merecemos, que es el castigo. Dios por su gracia nos da lo que no merecemos, la salvación. También no nos da lo que merecemos, que es el castigo. Por el contrario, nos ofrece salvación y vida eterna. Yo quiero invitarle para que esté de pie, tenga la amabilidad en esta hora. Ojalá alguien en este lugar viera con seriedad el problema del pecado, porque eso es lo que en ocasiones al hombre no le permite definir de una vez por todas su vida y definir esa situación tan delicada como lo es la salvación. Muchas personas no están viendo esa necesidad de ser salvos porque no se dan cuenta de la seriedad y las consecuencias del problema del pecado. Pero hoy, en este tiempo, en este siglo XXI, en esta época, en este año 2016, seguimos predicando que hay salvación, que hay vida eterna para todo aquel que cree en Jesucristo.
para todo aquel que hace lo que Él dice que hay que hacer. Él manda que se arrepientan los hombres, Él manda que se conviertan, Él manda que se bauticen. Es hora de hacer lo que Dios dice. Vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a orar por las personas que nos están acompañando en esta hora. ¿Algún amigo de los que está en este lugar ha sentido que Dios le ha hablado a su corazón? ¿Puede levantar su mano allá donde está? ¿Ha sentido que Dios le ha hablado a su corazón? ¿Por qué no inclina su rostro usted por un momento? Yo le voy a hacer una invitación. Usted, ¿por qué no soluciona de una vez su vida con Dios? Solucione esa situación de una vez y dígale al Señor que usted quiere ser salvo. Y vea, acérquese a un líder de la iglesia, acérquese al pastor y dígale que le explique más, que usted necesita resolver esto. Esto es lo más urgente. No sé qué situaciones tenga usted, qué diligencias tenga, pero esta es la diligencia más grande que hay que resolver y hoy está la oportunidad. Vamos a orar, hermanos. Invitamos a los amigos allá desde su lugar que inclinen su rostro y oremos a Dios para que Dios siga obrando grandemente en nuestras vidas. Oh, maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque envías tu palabra, maravilloso Dios. Gracias te damos porque envías tu palabra a tiempo, Rey de la Gloria. Porque tú conoces el corazón y conoces la necesidad de todos los que oyen tu palabra. Y que estamos seguros que en este lugar has traído este mensaje a la mente y al corazón de alguien que lo ha venido necesitando, que quiere entrar en ese propósito divino. Y que hoy para ellos las puertas están abiertas, que hoy le abren los brazos y le abren las puertas a todo aquel que decide abrir su corazón y su mente para recibirte. Hoy hay oportunidad de salvación, hoy es el momento de la salvación, hoy hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanza.